Buenas tardes. Mi nombre es Clara y llevo en Unive todo este tema relativo a la doble imposición por las prestaciones hechas a las mutualidades laborales. Nos tenemos que remontar en este caso a 1967 porque en la Ley del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal en esa ley se impedía deducir de la base imponible las cuotas satisfechas a las mutualidades laborales, que eran de carácter obligatorio. Entonces, es verdad que en ese momento se impedía su deducción y no se produjo esa posibilidad de deducirse las aportaciones hasta 1978, bueno, hasta 1979, cuando entró en vigor la Ley 4478, que entonces sí que comenzó a poder deducirse esos rendimientos, como rendimientos íntegros del trabajo, esas aportaciones a las mutualidades laborales que, como he dicho, eran de carácter obligatorio. Y que además, como no existía la seguridad social en ese momento, pues las mutualidades laborales funcionaban como un protosistema de seguridad social. Posteriormente estuvieron junto a la seguridad social desde el año 1967 y finalmente se extinguieron. La cuestión de todo esto viene de esos periodos de tiempo en los que existía un sistema de transición entre las mutualidades laborales o de previsión social y la seguridad social. Hubo ahí como decimos, unos años en los que, como veremos, no se dedujeron oportunamente aportaciones realizadas por los trabajadores y que luego esos trabajadores, cuando han llegado a la jubilación, han visto entonces que han sufrido un fenómeno de doble tributación. ¿Por qué? Por un lado, en ese momento en el que existía una norma transitoria que suponía el paso de las mutualidades y los Montepíos y entidades de previsión social, establecía un sistema transitorio y temporal hacia la seguridad social, que iba a desembocar necesariamente en eso, pero aún así pues existía una normativa transitoria. En este periodo de tiempo, como he dicho antes, no se dedujeron oportunamente esas aportaciones hechas a las mutualidades laborales. Y cuando esos trabajadores acceden a la prestación por jubilación, se encuentran con que vuelve a tributarse, vuelve a gravarse por resultar rendimiento del trabajo esa prestación por jubilación. Entonces, por un lado, no pudieron deducir oportunamente las aportaciones hechas a las mutualidades laborales, que recuerdo eran de carácter obligatorio, devengadas con anterioridad al 79, y por otro lado, tampoco pueden reducir el importe del gravamen en su pensión, en su prestación por jubilación. Se intentó en un primer momento paliar esta situación de doble imposición porque la administración pública reparó en ello y entonces se introdujo en la Ley 35/2006 de IRPF, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, introdujo una disposición transitoria. Volvemos a esas normativas que se hacen con carácter temporal, con carácter transitorio entre una regulación y otra, porque no cuesta un poco adaptar el derecho normalmente a la realidad jurídica. Entonces, se introdujo esa disposición transitoria segunda en la que se establecía que en el caso de que las aportaciones hechas a las mutualidades laborales no hubiesen sido oportunamente deducidas en su momento, podrán deducirse posteriormente, reduciendo entonces la base imponible de cara al actual impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en el supuesto de conocer perfectamente el número, la cuantía de aportación que consistía la aportación a la mutualidad laboral, podía incluso reducirse en ese mismo importe. De no conocerse, porque había transcurrido ya mucho tiempo, es muy posible que los trabajadores no conserven esas nóminas de los años 1960, pues entonces la integración y esa reducción en el IRPF actual se hará de un 25%. La cuestión es que esta disposición se aplica únicamente a los casos en los que no fueron las aportaciones no fueron oportunamente deducidas. La base imponible de esa época, de los 60, no fue reducida o minorada en el importe correspondiente. Entonces, en este contexto parece evidente que las aportaciones hechas con anterioridad a 1979, que es cuando ya se produce la desaparición de las mutualidades, parece evidente que todas estas aportaciones hechas en las mutualidades laborales lo hacían en un concepto de
de obligación y, por tanto, sí que puede ser cierto que se asimilen a las cotizaciones hechas posteriormente a la Seguridad Social. Pero, en cualquier caso, se trataba de una situación anómala que se ha previsto como una doble imposición y que tuvo como fin 1978 con motivo de la plena integración de las mutualidades en la Seguridad Social. La cuestión, a simple vista, parece muy fácil. Había un problema, se puso una solución con la disposición transitoria segunda para proceder a esas reducciones o minoraciones en las declaraciones de IRPF posteriores de esas personas que accedieron a la jubilación. El problema es que la interpretación de la disposición transitoria segunda está siendo bastante objeto de conflicto. ¿Por qué? Sobre todo en cuanto a las personas que estuvieron aportando a la mutualidad de la banca. Sobre esto volveremos un poquito más tarde sobre por qué nos situamos específicamente en el tema de la mutualidad de la banca. En este caso, sobre la aplicación de la disposición transitoria segunda, la agencia tributaria, con carácter general, niega que se produzca esa reducción del 25% en el periodo de tiempo que se encuentra entre 1967 y 1978, ambos incluidos, porque entiende que las mutualidades laborales, en este caso, se asimilaban, su naturaleza se asimilaba a la de la Seguridad Social. Entonces, como la Seguridad Social no era deducible, sus aportaciones, por tanto, las de la mutualidad de la banca tampoco. Volvemos a la existencia de ese régimen transitorio que se encuentra siempre en tierra de nadie. En este caso, la agencia tributaria no hace más que seguir el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, que a partir de una resolución de julio de 2020 estableció precisamente que por esa similitud en la naturaleza de las aportaciones, la disposición transitoria segunda únicamente podría considerarse aplicable a partir de, desde 1966 hacia atrás. Y no a esa horquilla de tiempo de 1967 a 1978. De forma que nos encontramos con que en esa horquilla de tiempo que he comentado, hasta 1979, las aportaciones a los mutualistas no pudieron ser minoradas, tampoco han podido ser reducidas en la base imponible del IRPF, como prevé la disposición transitoria segunda, y entonces nos encontramos claramente con una doble imposición. En este caso, para determinar bien el objeto controvertido de cara a la solicitud de esa reparación de esta situación de doble imposición, por un lado tenemos que tener en cuenta un periodo de tiempo que es desde la incorporación del trabajador a la mutua como mutualista hasta el 31 de diciembre de 1978, que es el periodo en el que las cotizaciones no minoran la base imponible del IRPF, por tanto, no se deducen el IRPF esas aportaciones. Y luego el otro periodo de tiempo que es desde esa fecha, el 1 de enero de 1979, hasta el acceso a la jubilación. En este periodo de tiempo sí que las cotizaciones minoran la base imponible. Entonces, desde esta parte y a partir de otras interpretaciones que se ha hecho por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, como veremos, entiende ONIBE que ha existido una doble tributación y que no se puede dividir entre el periodo de 1967 a 1978 y el periodo anterior a 1967, porque en todos esos casos, al menos hasta 1979, se estuvo produciendo no se estuvo produciendo la minoración de la base imponible. Entonces, ¿por qué? Unos mutualistas que sí que accedieron a la mutualidad con anterioridad a 1967 pueden ver vista una reducción en su base imponible del IRPF y, sin embargo, otros, los que cotizaron entre el 67 y 78, no, si se encontraban en igualdad de condiciones. En este caso, a pesar de, de que en la actualidad, como he apuntado antes, la agencia tributaria no se encuentra reconociendo ese acceso a la minoración de la base imponible del IRPF, porque ya ha llegado un punto que, si bien no se puede reparar la falta de deducción hecha en los años 60, sí que actualmente se puede evitar una doble imposición. E incluso, además de evitarla en declaraciones de la renta futuras, también se puede resarcir con respecto a las declaraciones de la renta
renta que ya se han hecho. Entonces, en este caso nos encontramos con esa doble imposición, como hemos dicho, en los plazos expuestos de 1967 a 1978, ambos incluidos. En esos casos, las aportaciones redundan en las prestaciones por jubilación que se perciben posteriormente. De forma que, si bien, como he dicho, no podemos arreglar en la falta de deducción pasada de los años 60, sí que en la actualidad las declaraciones de IRPF de los 4 años anteriores sí que estamos solicitando que se rectifiquen esas autoliquidaciones de cara a devolver esos ingresos que se hicieron en exceso, porque al final ha consistido en un hecho imponible que se ha tributado en 2 ocasiones. En una ocasión en los años 60, entre 67 y 78, y en otra ocasión en la actualidad al recibir la prestación por jubilación. Recientemente nos están llegando varias resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en los que se aprecian que efectivamente hubo una doble tributación y reconocen esa devolución de la que acabo de comentar de los años anteriores de la declaración de renta, y además reconocen que se produzca esa reducción en las declaraciones del IRPF posteriores. Por ejemplo, muy recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia 2842 de 2022, de 18 de julio, estableció que reconoció al recurrente el derecho a devolver el importe requerido en cuanto a las declaraciones del IRPF de los años 2014, 15 y 16, con respecto a, por aplicación de la disposición transitoria segunda de la ley IRPF que hemos comentado antes, con respecto a las aportaciones hechas a la mutualidad laboral entre el 18 de octubre de 1976 y el 31 de diciembre de 1978. Con las consecuencias de rigor que consisten en la reducción de los ejercicios siguientes del IRPF. La cuestión es que el reconocimiento de esta situación de doble tributación no se está produciendo hasta que el asunto está llegando a vía judicial, puesto que, como he señalado al principio, la agencia tributaria, por aplicación del criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, entiende que deniega el acceso a los contribuyentes a esa deducción por las aportaciones hechas con anterioridad a 1939. De manera que nos hemos encontrado en la situación en la que, para acceder a la devolución de las cantidades pagadas en exceso al erario público, tenemos que llevar a cabo un procedimiento administrativo previo que nos lleve posteriormente a la vía judicial. En cualquier caso, entendemos que al no haber sido oportunamente deducidas unas cantidades pagadas por los trabajadores, y que además es fácilmente comprobable, primero, por la obligatoriedad de aportar y cotizar a las mutualidades laborales. ¿Por qué? Existe una orden de 1967 que establece, bueno, con anterioridad también, pero en concreto por los años que nos ocupan nos situamos en esa orden de 1967 que establece la obligatoriedad de la contribución a las mutualidades laborales, porque era la única forma de previsión social. De manera que cualquier trabajador que estuviese prestando sus servicios por cuenta ajena en uno de los sectores laborales en los que trabajaban esas mutualidades laborales, como es el caso de la banca, necesariamente tenía que estar haciendo aportaciones a la banca, a pesar de que no contemos, que es muy posible que ocurra, no contemos con las nóminas de ese trabajador para corroborar efectivamente qué cantidades aportaba de manera mensual. Pero en este caso ha quedado ya sobradamente acreditado, especialmente por una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio del 21, que si bien se refiere a la mutualidad de Telefónica, sí que establece que debe extenderse esa reducción en el IRPF a todos los supuestos en los que las aportaciones no hubiesen podido ser objeto de minoración o reducción. De forma que consideramos como precedente esa sentencia del Tribunal Supremo relativa a Telefónica, y además también nos sirve incluso de introducción para el caso de que no tengamos disponibles esas nóminas en las que aparezca efectivamente la aportación hecha a la mutualidad. Sí que, como era de carácter obligatorio, como bien ha reconocido el Tribunal Supremo, en cualquier caso la aportación a la mutualidad de la banca se llevó a cabo. ¿Por qué únicamente nos situamos en la mutualidad laboral de la banca?
Es posible que los participantes de esta tarde sean la mayoría trabajadores de banca, pero en cualquier caso, pues si hay alguna persona que haya aportado a otro tipo de mutualidad laboral, no nos encontramos con precedentes suficientes para entender que las aportaciones hechas a otro tipo de mutualidades laborales no se minoraron ni se redujeron oportunamente antes de entrar en vigor la Seguridad Social. Es por eso porque nos situamos en el caso de la banca, porque sí que sabemos a partir de nóminas y ya resoluciones como la de los Tribunales Superiores de Justicia, como es el caso de Cataluña que he citado, sabemos que a partir de la documentación y la situación en que se encontraba la mutualidad laboral de la banca, efectivamente en ningún caso se produjeron esas deducciones en los años 60 y por eso se solicita que se produzca esa reducción en la actualidad. Además, como hemos indicado, no se puede reconocer, o sea, no se están reconociendo estos derechos en vía administrativa, la agencia tributaria deniega la solicitud, con posterioridad a la agencia tributaria estamos acudiendo normalmente a los tribunales económico-administrativos regionales o forales, en los que también se deniega esta solicitud de devolución de las cantidades indebidamente ingresadas por haber sufrido una doble tributación, de manera que nos vemos obligados a acceder a la vía judicial a través de los Tribunales Superiores de Justicia y a partir de ellos, como he dicho, se va reconociendo poco a poco el acceso a este derecho a devolver las cantidades indebidas. En ese sentido, ya se han pronunciado favorablemente Tribunales Superiores de Justicia como el de Valencia, Extremadura, La Rioja. Todos se van haciendo eco, además, de esa sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio que he comentado, relativa al caso de la mutualidad telefónica, y además, incluso muy recientemente, entre julio y septiembre, nos han llegado algunos autos en los que el Tribunal Supremo admite a trámite algunos recursos de casación presentados por contribuyentes, en los que solicitan que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la aplicación de esa disposición transitoria segunda tan conflictiva en cuanto a las aportaciones hechas entre 1967 y 1978 a las mutualidades laborales, porque efectivamente hay muchos tribunales económicos o administrativos regionales que nos consta que no están accediendo a esas solicitudes. Sí que se trata de unos supuestos en los que nos encontramos en la aplicación o no de la disposición transitoria segunda y puede parecer que esa delegación del derecho en vía administrativa nos deje un poco con expectativas un poco bajas, pero es cierto que los Tribunales Superiores de Justicia están empezando a reconocerlo, de manera que previsiblemente es posible que la administración tributaria se adhiera a esa nueva doctrina. En cualquier caso, de momento nos encontramos con la obligación de acudir a un procedimiento administrativo y, una vez terminado, acudir a un procedimiento judicial. Y por hacer un poco de recopilación, porque esta es la situación más o menos en la que nos encontramos, por hacer un poco de recopilación y concretando, por ejemplo, dando respuesta a una pregunta que había hecho Tomás Morales, nos situamos en las aportaciones a las mutualidades, a la mutualidad laboral de la banca, en este caso las mutualidades laborales hechas entre 1967 y 1978, ambos anualidades incluidas. Y luego, por otro lado, en base a las aportaciones hechas en esos años, nosotros solicitamos la rectificación de las autoliquidaciones de IRPF, de las declaraciones de la renta, hechas entre los últimos 4 años, porque si nos retrotraemos a los años anteriores, se encuentra esa posibilidad de solicitar la rectificación se encuentra prescrita. El derecho a rectificar una declaración de la renta prescribe a los 4 años y es por ello por lo que actualmente en el año 2022 únicamente podemos estar solicitando la rectificación de como máximo 2018. De forma que, además de solicitar esa rectificación de los últimos 4 años, lo que puede suponer incluso acceso a la devolución de cantidades de hasta 6.000 euros, como hemos visto en algunos casos, pero
Es cierto que depende muchísimo de la nómina, del importe de las aportaciones hechas, de la duración de esas aportaciones en el tiempo, desde los años 60, pero sí que además del acceso a esa posible devolución, también nos encontramos con que se rectificará la base imponible del IRPF de cara a ejercicios subsiguientes, que ese es un poco el resumen de lo que podemos hacer desde ese despacho, sobre todo intentando evitar pues, esa doble tributación. Muchas gracias.